Ya habíamos dicho, y volviendo a retomar, que si se clasifica por su estructura química, ya dijimos que estas cerámicas aluminosas, ¿se acuerdan de las cerámicas aluminosas que dijimos? Reemplazaron lo que era la matriz de vidrio por puro óxido de aluminio. Y fueron mucho óxido de aluminio, 99% de óxido de aluminio eran las Inceram alumina. Luego le pusieron óxido de magnesio para hacerlas más estéticas, ¿cierto? Y esas eran las Inceram Spinel. Y las otras fueron las óxidos de aluminio más óxido de siliconio que hicieron las combinadas, ¿sí? Esas ya no se usan. El aluminio, y vea, el óxido de aluminio da mucha resistencia, pero le resta translucidez, no eran estética y obligaban al clínico a hacer preparaciones muy agresivas. Es lo que dijimos también con los circonos iniciales. Como son tan opacas, para poder después darles una buena forma o características bonitas, entonces había que desgastar harto para ponerle un cuerpo de porcelana bien bonito. Las cerámicas feldespáticas hay. Entonces, ¿por qué dejamos esas aluminosas por allá y medio? Las mencionamos porque eso ya no se usa. O sea, eso ya pasó, como les digo, en los 90, en los 2000, por allá hasta el 2000 y piquito, utilizábamos las cerámicas aluminosas, las Inceram. Después vinieron estas cerámicas feldespáticas, que pueden ser cerámicas de feldespato convencionales. ¿Sí? Ojo, así empezó la historia. Así empezó la historia con esta composición química, que era feldespato, cuarzo y caolinio. El feldespato, que es el que provee la fase vítrea y sirve como matriz para el cuarzo. ¿Sí? Se compone de vidrio y es el que le da la translucidez a las cerámicas. ¿Sí? Y se acuerdan que dijimos, hay una fase cristalina, es cuarzo o cristales de sílice. Ojo con esto, que nos va a servir mucho para después. Feldespato es vidrio y tienen que cuarzo, ese cuarzo también se llama sílice. Bueno, no los voy a enredar para que hablemos de sinalización todavía. Muy bien. Esta estabiliza la mala del calentamiento formando la estructura para los otros componentes. Hay otro componente que es kaolín, que sirve para moldear la porcelana antes de hornearla. Hay pigmentos y colorantes. Ojo, las cerámicas feldespáticas convencionales son las más hermosas. O sea, si usted quiere una carilla hermosa, hágala en cerámica feldespática, ¿cierto? O en disilicato de litio. Esta tiene fase 20%, vitro 80%, ojo, baja resistencia mecánica. Pero son hermosas y espectaculares. Se usan como porcelana de recubrimiento o blindaje. Pueden ser técnica polvo líquido o maquinado. ¿Cuándo es maquinado? Para hacer carillas cerámicas. O sea, si yo hago carillas en cerámicas feldespáticas convencionales, como les digo, son hermosas. Lo que pasa es que para ser hermosas yo tengo que tener, como son tan translúcidas, tengo que tener un diente sin ningún tipo de pigmentación, sin ningún tipo de coloración, ¿cierto? Entonces estas son las cerámicas feldespáticas convencionales. ¿Estamos? Y vienen en dos técnicas, para polvo líquido y para maquinarse. Cuando decimos maquinarse es una técnica CAD-CAM. ¿Estamos? Muy bien. Este feldespato convencional se recubre de estructuras metálicas o cerámicas, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? O para elaboración de carillas o incrustaciones en feldespatos puros. Ojo, cerámicas feldespáticas, de una vez, escriban, las cerámicas feldespáticas puras, usos, recubrimiento de estructuras, metálicas o cerámicas, para que después volvamos a ese cuadro que les dije que les iba a mostrar allá. Elaboración de carillas o incrustaciones. Carillas son cerámicas o a veces incrustaciones en dientes posteriores, ojo, pero en incrustaciones o en restauraciones posteriores adhesivas. ¿Listo? O sirven para coronas en el segmento anterior, pero eso ya es con feldespatos reforzados. ¿Sí? Entonces, cerámicas feldespáticas, usos.
Eso sirve para recubrir cualquier tipo de estructura, metálica o cerámica, ¿cierto? Para la elaboración de carillas, y son hermosas, o para la elaboración de incrustaciones, ¿sí? ¿Por qué se pueden utilizar así? Miren, las cerámicas feldespáticas son re frágiles. Usted probando una carilla, se le puede poner un vidrio. Perdón, se puede fracturar, porque eso es un vidrio, ¿sí? Pero resulta que cuando usted pone una cerámica feldespática en un diente, con todos los procedimientos adhesivos, eso queda como si fuera el mate de los dientes, después no es capaz de tumbarlo nada. Eso hace un con el diente espectacular. ¿Por qué? Por su naturaleza química de esos vidrios y de ese cuarzo hacen que la cementación o la adhesión ahí sea muy buena. Esto se compone, doctor. Bueno, y también le pueden coronar en el sector anterior los feldespatos reforzados. Hasta ahí vamos con usos. ¿Ya? Muy bien. Después lo vamos a ver. Miren, para recubrimientos de estructuras metálicas o cerámicas, como les decimos, eso es cuando hacemos la técnica polvo líquido, ¿cierto? Y eso viene en diferentes colores y como les dije, vienen unos opacadores, vienen unos cuerpos y vienen unas cerámicas que se llaman esmalte. Algunas transparentes para hacer dentina y otras sirven para recubrir si son estructuras metálicas o estructuras muy opacas de silicona. Esto es lo que sirve para... Miren, ¿qué le pasó? ¿Me devuelvo? No. Ah, bueno. Miren, esta es la estructura metálica que llegó, que ya se hicieron todas las pruebas que vimos la semana pasada, ¿cierto? Después lo que se coge es esa cerámica feldespática y se le hacen estos recubrimientos. ¿Estamos? Eso es lo que se hace. Muy bien. El laboratorista se soma todo su tiempo. Esto tiene un poco de tiempos de temperatura. No les va a decir, hay que subir el horno a tanta temperatura, después dejarlo bajar. Miren, este es el opacador. ¿Por qué? Porque tengo que ocultar ese color. Por eso les decía, si quieren hacer metal porcelana bonitas, tienen que desgastar lo suficiente, porque no quedan tan bonitos. Después se le ponen los cuerpos y después se ponen los incisales, o los esmaltes, o los translúcidos, para darle esa belleza superficial. En elaboración de carillas o incrustaciones para feldespatos puros. Miren, esto es una carilla. Uno normalmente, una carilla debiera ser desgaste, ojalá todo en esmalte, ¿cierto? Ojalá todo en esmalte. Estas son súper estéticas, son súper hermosas. Miren, esto es una carilla. Como les decía, se permiten ciertos grosores, pero uno tiene que manejarlas con mucho cuidado. Eso es un vidriocito. ¿Cuándo empieza esto a ser resistente? Cuando ya hace la unión al diente. Ahí sí, a través de una buena adhesión y de un buen cemento, esto hace muy buena adhesión. Estas son las carillas. Ojo, pero lo que les decía, si uno quiere utilizar los materiales, yo tengo que pensar qué tengo en boca. Si yo tengo un diente muy pigmentado, le tengo que decir, o el laboratorista también me va a decir, no puedo utilizar una cerámica feldespática convencional. ¿Por qué? Porque es muy translúcida. ¿Ella qué va a hacer? Yo cemento y me va a transmitir el color del diente y el color del cemento con el que yo estoy haciendo la adhesión de esa carilla ya, ¿cierto? Entonces cambios moderados de color, ojalá no mucho, o sea, no puede haber pigmentaciones, no puede haber dientes oscuros. Ojo, si yo por ejemplo tengo hago la preparación y tengo un color allá en el fondo de A2, A3, yo puedo colocar mi cerámica A1 o una bleach y me puede cambiar esos colores, pero si quiero cambiar demasiado ya no puedo. El tejido subyacente debe tener un color uniforme, el sustrato no debe presentar tonalidades distintas en un mismo diente. O sea, eso es una clave. Si yo quiero hacer una carilla de cerámica feldespática es porque el color está muy bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se trasluce el color final del diente. Esto es aquí una carilla que ya va a ser instaurada o cementada o adherida en un diente. Dentro de lo normal, ojo con qué tanto tengo que aumentar mi borde incisal, porque esa es una de las indicaciones que vamos a ver más adelante para las carillas. Normalmente uno hace una preparación que ojalá sea sobre esmalte. Si yo estoy quitando diastemas, esto es tema que verán después en los cursos que hagan o en la especialización, si quieren pasar a la especialización en rehabilitación oral aquí,
Estas son características pues, que deben tener las preparaciones para esto, ¿cierto? Uno puede hacer maravillas con esto. Bueno. Ojo, ¿qué dijimos? Si yo tengo que hacer más de 2 milímetros de alargue de mis bordes incisales, es mejor buscar otro tipo de cerámica, que no sea la cerámica feldespática convencional. La cerámica feldespática no puede tener grosores de más de 2 milímetros porque se debilita y tiene más tendencia a la fractura. Ojo, cuando uno dice que lentes de cerámica, casi siempre se hacen es con esto, ¿cierto? Porque los grosores que debemos hacer son muy pocos. Si ya hay sitios con mucha exigencia mecánica, busquemos otro tipo de cerámica. Hemos dicho, esta no es sino hermosa. Y cuando digo hermosa es que es hermosa, pero exigente. Casi todo lo hermoso es exigente. Y una de las exigencias es el grado de desgaste que se hace sobre el diente, el grado de grosor que yo quiero hacer, porque ella no va a hacer cambios muy grandes del color del diente, sino que va a transmitir ese color que tenga el diente, ¿cierto? Y coronas en el sector anterior, entonces ya habíamos dicho que era recubrimiento de estructuras, ya vimos cómo, elaboración de canillas o incrustaciones, y coronas en el segmento anterior, pero para feldespáticas reforzadas, ¿cierto? Y ojo a las reinas. ¿Por qué sacamos feldespato reforzado con disilicato de litio y ortofosfato? Porque estas ya no se utilizan tanto. Por eso yo les había dicho feldespáticas. Y ya tienen claro para qué sirven las feldespáticas. Y vamos a pasar al feldespato reforzado con disilicato de litio. Por eso le decimos sencillamente disilicato de litio. Son vitrocerámicas, disilicato de litio y feldespáticas, ¿cierto? Cerámicas de matriz de vidrio, feldespato y disilicato de litio. Dicho así nomás. Ojo. El material rey con más investigación, con todo el soporte clínico en la literatura, no trabajo para ellos, pero es la IMAX. EMAX. Esa IMAX puede venir PRES, que viene para esa técnica de inyección, o puede venir para acá, que es para diseño asistido por computador, ¿cierto? Esta para técnica de inyección, esta para técnica de maquinado. Esta viene con una base cristalina del 75%. Tiene buena resistencia a la fractura debido a mayor homogeneidad de la fase cristalina. Y miren las presentaciones. Estas son pastillas. Ojo, aquí en la cabeza, pastillas. ¿Sí? Y estos son dados o rectángulos o lo que quiera. Esto es para pastillas, que es una técnica de inyección, o estas que vienen para técnica CAD-CAM. Normalmente, cuando vienen con estas cositas aquí, es porque se tienen que poner en algo que al final va a ser maquinado. Esto es para maquinar y esto es para inyectar. ¿Sí? Esa es la presentación en la que vienen estas cerámicas. Ojo, cuando hablamos de esa IMAX, cuando salió y uno no la sabía utilizar bien, esos dientes quedaban grises, muy feos. ¿Por qué? Porque tiene una translucidez espectacular. Pero es que le un translúcido, es lo mismo que les pasa a ustedes con las resinas. Acuérdense que las resinas vienen A1, A2, A3, y hay otras que vienen de B, o sea, que tienen dentina. Ojo con lo que están utilizando. Porque si ustedes colocan un esmalte, normalmente el A1, o el A2, o el A3, o el B1, o el B2, o el B3, esos esmaltes normalmente son muy translúcidos. Y si usted le pone una capa muy gruesa, se ven unos dientes como grises, como feos. Es lo mismo que pasa con las cerámicas IMAX o de disilicato de litio. Antes se utilizaban mucho, muy parecido a como se hacían las cerámicas feldespáticas, pero estas tenían desde la desventaja que era con mucha translucidez, que a veces los dientes quedaban por el parte de arriba y no se ve natural, sino que se ve como con mucho gris. Entonces eso ya no es hermoso. Entonces antes, hoy en día, ustedes con disilicato de litio, que para mí es el rey del disilicato de litio, sobre todo en este momento, usted puede tener ya. ¿Qué indicación tenía las cerámicas feldespáticas convencionales o puras? Que los dientes, o sea, una condición es que los dientes estén de un color normal, porque no puedo modificar los colores más de 2 tonos. Y el diente tiene que tener un color parejo, porque si no eso se trasluce y se ve feo, ¿sí? En cambio esta tiene translucidez y opacidad.
O sea, si yo tengo un diente hermoso, tengo que escoger una HT, High Translucent, o sea, que son muy translúcidas y puedo reflejar ese color. Serían casi las mismas indicaciones que tienen las feldespáticas puras. Entonces, estas para carillas o para incrustaciones. Pero MO quiere decir que tienen máxima opacidad. O sea, si yo tengo un núcleo metálico allá en el fondo, tengo que tener máxima opacidad. ¿Sí? OHO o alta opacidad para coronas. Miren, estas tienen alta translucidez porque transmiten el color del diente. Entonces, ojo, es para dientes naturales. Tienen baja translucidez, es que necesito opacar ya porque algo me está fallando. O puedo escoger una de media opacidad dependiendo o de alta opacidad. Esto se define bien con el laboratorista, porque a veces uno, pues cuando va a reemplazar los 6 dientes y todos son hermosos, es muy fácil. Pero a veces a mí me ha tocado con un implante, con una corona que tenía una endodoncia de hace 20 años, entonces eso está negro. Eso hay que jugar con el laboratorista para que esos tratamientos queden lindos, porque ya cuando la gente empieza a hacer estos tratamientos, quieres todo parejito. Y eso implica un esfuerzo grande entre la persona que está haciendo el tratamiento y el laboratorista. Esa de máxima opacidad se puede usar en dientes con tinciones por detrás inclinas o intensas. Las de high, cuando casi no hay que cambiar el color a la base, o sea, las que tienen alta translucidez y cuando queremos gran translucidez. Si tenemos un caso anterior que combina carillas y coronas, ahí ya se utilizará esta DLT, que son capaces de cambiar más o menos un tono. Entonces, eso cuando lo estamos utilizando pues como carillas, pero este disilicato de litio también viene para restauraciones monolíticas y maquilladas. Acuérdense que, ¿qué pasa? Se maquina todo el contorno total o se encera todo cuando van a ser inyectadas. Ahora vamos a ver un poquitico de lo que tienen que ver las técnicas. ¿Estamos muy enredados o ahí vamos? ¿Quién está perdido? ¿O me devuelvo? ¿O está como muy paposado esto? No, esto está para gente inteligente como ustedes. ¿Claro que sí o no? Claro, ¿qué dice? Dina, ¿qué dice? Son muchas cosas. No, pero ahorita yo se las concreto un poquitico. Vale. Pero entonces, ojo, estas disilicato de litio vienen para restauraciones monolíticas maquilladas como estructuras y luego se les pone porcelana de blindaje y para carillas. Ya lo sabemos, ¿sí o no? ¿O no? Cuando decimos estructura, estamos reemplazando el metal, estamos dando la estructura. Después, el laboratorista le hace a esto su blindaje de cerámica. Y carillas también sirven. Miren, estos son puras cofrecitas. ¿Sí? Estos son ya carillas. Y esto es una monolítica. Miren, todo eso. Son hermosas. O sea, el disilicato de litio bien trabajado, eso es hermoso. Coronas unitarias, ojo. Aquí las indicaciones. Ya estábamos viendo las de los feldespáticas. Estas son disilicato de litio, coronas unitarias anteriores o posteriores. Ojo, disilicato de litio anteriores o posteriores. La preparación dental en la superficie vestibular y oclusal debe tener mínimo 1.5 milímetros de desgaste. Siempre hay que darle espacio. Monolítico quiere decir que se hace la estructura completa y después se maquilla. O sea, se pinta, hay que ponerle los diferentes colorcitos. Tiene buena estética, le da resistencia a la fractura, permite ajuste oclusal sin alterar propiedades mecánicas. Con porcelana de recubrimiento será más estético. Ojo, si tiene un caso muy complicado, los laboratoristas se volvieron perezosos. Ellos cuando salieron las cosas maquinadas, siempre querían hacer el blindaje, porque eso es de artistas. O sea, poner esa cerámica encima es de artistas. Pero cuando se dieron cuenta que ahorraban tiempo y ganaban más plata con todo maquinado o con contorno total, ya las hacen así y prefieren pigmentar. Y la idea es que en casos donde se requiera mucha estética, ellos deben no solo maquillar, porque es como una pinturita que se pone, sino hacer una cerámica de blindaje bien hecha. El monolítico y maquillado aporta buena estética, le da resistencia a la fractura, permite ajustar con porcelana de recubrimiento será más estético. Estos son ejemplos de ya repetí la cosa. Aquí está, coronas premolares y molares, esto es disilicato de litio, que quedan muy lindos. Onlays, ojo, también son. Ojo que cuando decimos onlays, eso es como una nomenclatura un poquito antigua. Hablemos de restauraciones posteriores adhesivas en general. El disilicato de litio es buenísimo. El material debe tener al menos 1 milímetro de grosor en la cara cruzal y realizar preparaciones en hombro de 1 milímetro de profundidad.
Las carillas en disilicato de litio, cuando el paciente quiere cambios marcados en el color, 3 tonos o más, cuando hay un sustrato de color no uniforme, aumentos del borde incisal de más de 2 milímetros. ¿Se acuerdan? Dijimos, las de feldespato son hermosas, pero si necesitamos alargar mucho más el diente, cojan disilicato de litio, que es más resistente y queda hermoso también. O sea, y en situaciones de alta exigencia mecánica, bruxismo o gran sobremordida, pero ojo, en carilla estamos hablando aquí. Mire, por ejemplo, esto ya es un problema. Yo ya no puedo ponerle a esto una cerámica feldespática normal, porque entonces me transluciría. O una, inclusive, en disilicato de litio. Si yo no utilizo unas de opacidad media o alta, me encartaría para poder cubrir esto. En cambio, así ya lo puedo cubrir sin ningún problema. Estos son ejemplitos de cómo se puede ir haciendo esto. Esta es una preparacióncita para poner. En disilicato de litio, las carillas tendrán al menos 0.3 de grosor si son monolíticas e inyectadas, o 0.4 si son monolíticas y fresadas. Ojo que 0.4, eso es nada. O sea, si ustedes se descuidan, eso se les fractura. Eso tiene que ser manejado con un juicio. Al menos 7 milímetros de grosor cuando sean inyectadas y o fresadas y estratificadas. Cuando están para prótesis parcial fija, ojo, las de nunca dijimos que las feldespáticas servían para prótesis parcial fija, ¿cierto? Ojo, las cerámicas en disilicato de litio sirven para prótesis parcial fija. Ojo, lo que decíamos ahora, solo hasta el primer premolar, y es porque son monolíticas, ¿cierto? O sea, se hace la estructura completa. El espacio del póntico no debe superar los 11 milímetros, o sea, yo no puedo hacer unos pónticos demasiado grandes, o sea, ¿que va a reemplazar 2 dientes? No, señor. Ni los 7 milímetros en el sector posterior. Los conectores, o sea, normalmente todas las restauraciones de prótesis fija fallan por los conectores. ¿Se acuerda que dijimos? La conexión, un conector es lo que une el retenedor, ¿cierto? Que es la restauración que va sobre el diente preparado, y el póntico, aquí mire, 16 milímetros cuadrados, o sea, eso es grueso, eso es largo, o si no, se fractura. Es preferible que sean IMAXpress, o sea, el inyectado es una muy buena solución. Eso es básicamente lo que tenemos aquí, ya nos vamos para el óxido de circonio, salgan y descansen un rato. 8:31, nos vemos.